todos los que están aquí presentes como los que están en la transmisión de esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4. Versículo 18 dice así la palabra del Señor: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Dice, amén. Siéntense, hermanos. Cuando el sol está en el centro del día, se le conoce como cuando está en su cenit, está lo fuerte, está en su máxima resplendor. Pero dice que la vida de los justos, la vida de los creyentes, la vida de los hijos de Dios, es como la luz de la aurora, dice, que va de aumento hasta que llega el día en que tiene que ser perfecto. Ese proceso tan maravilloso que debemos de estarlo viviendo, que debemos de estarlo disfrutando. Por eso es de que dentro de la vida de un creyente, hermanos, debe de haber metas bien definidas. Porque si no hay metas bien definidas, se queda uno en stand-by. ¿Saben qué es estar en stand-by? Es como que si usted viene oyendo música, ¿verdad? Está oyendo música y apacha un botoncito y se detiene. Y ahí se quedó. Puede darse ese proceso dentro de la vida de alguna persona. Puede quedarse en stand-by. Y eso puede ser un gran problema porque si no hay un ejercitamiento en la vida de uno, se queda uno detenido, se queda uno parado y ya no continúa aquel proceso que debería de estarse dando en nuestra vida. En la vida de los creyentes debemos de tener lo que se le llama en las escrituras lo que es la diligencia, ¿verdad? Ser una persona bien diligente, bien atento, porque si se pierde o se empieza a perder la diligencia en la vida de un creyente, Satanás aprovecha esas oportunidades. La vida entonces de nosotros debe de ser como la luz de la aurora. Cuando por la mañana ustedes se dan cuenta, como eso de las 4:30 de la mañana, aquella claridad que empieza a salir tan esperado, diría yo. Por ejemplo, para alguien que va viajando, no sé si le ha tocado que viajar en alguna oportunidad, viajar de noche y le amanece en el camino. ¿Qué es lo que uno desea? Pues que llegue el día, pues, que empieza a salir, que empieza a verse esa claridad. O como cuando uno está enfermo o ha estado enfermo. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando uno ha estado enfermo, la noche como que se vuelve largo, ¿eh? Y uno desea tanto que amanezca. Lo anhela uno como es increíble los rayos del sol, la luz trae mucha esperanza para la vida de alguien que está enfermo.
Por eso de que hay muchas personas que cuando están enfermos, les llega otra vez la noche, qué duro. Por eso es de que la luz de la mañana entonces es tan deseado, es tan anhelado, porque trae una esperanza, trae muchas cosas buenas para la vida de uno, una proyección, una visión clara de lo que uno quiere durante el día. La vida de los justos, dice la palabra del Señor, es como la luz de la aurora. Empieza, hermanos, cuando empieza a ver los rayos del sol, ¿no? Aquello tan esperado, empieza las tinieblas a regresar a su lugar, empieza la actividad, empieza entonces el trabajo, empieza uno con los compromisos y llega la luz. Pero no se queda ahí. Se espera que el día llegue a ser perfecto, dice. Eso pasa precisamente con la vida de nosotros como creyentes. Ya les voy a explicar, hermanos, por qué tiene que darse eso. Porque fácilmente uno puede quedarse en un acomodamiento espiritual. Puede ser que una persona inicie el camino, el evangelio, con mucha visión, con mucho entusiasmo, con muchas metas, con muchos anhelos, con muchos deseos, con muchos sentimientos. Pero puede empezar a pasar el tiempo y quedarse. Y eso les ha pasado a muchas personas. Inician una carrera con ¿qué hay que hacer, hermano? ¿Dónde hay que ir? Aquí estoy presente, aquí tómenme en cuenta. Pero pasa el tiempo. De repente aquella persona empieza a bajar, como decimos, empieza a bajar la guardia. Aquella persona empieza a acomodarse. Por eso el acomodamiento dentro de la carrera de un creyente es tan peligroso. El buscar cómo acomodarse, el ya no sufrir, es tan delicado. Pero me interesa transmitirles en esta noche, porque debemos de hacer un resumen en nuestra vida. Saben, hermanos, de que uno mismo tiene que exigirse a uno mismo. El trabajo precisamente de los fariseos en el tiempo, bueno, el trabajo que ellos desempeñaron, desarrollaron, era precisamente exigirles a la gente que se cumpliera la ley de Moisés, que se cumplieran los mandamientos, ese era el trabajo, y andaban detrás del pueblo. Y si encontraban a alguien que no estaba cumpliendo lo que decía la ley, eran amonestados. Algunos hasta perdían la vida, en el caso, por ejemplo, de los que cometían adulterios. Dice que eran condenados, eran apedreados. O sea, ya se imaginan ustedes ver a los fariseos. En aquella época la gente se ponía, pero bien atento. Pues está como lo que pasa con aquellas personas que no son diligentes. Aquellas personas que trabajan pero al ojo de un patrón o al ojo del jefe. Sí trabajan pues, pero de una manera cómodamente, tranquilo, pasmados para trabajar. De repente aparece el dueño de la empresa o aparece el jefe, ahí están atentos, como que si estuvieran trabajando duro. Pues eso que pasa dentro de la labor material, pasa exactamente dentro del campo espiritual en muchos creyentes. Pues el trabajo de los fariseos ese era exigirle a la gente, demandar a la gente. Por eso dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que
el mensaje que traía el Señor Jesucristo. Encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio. Llegaron con el Señor, le dijeron: Señor, en la ley está escrito que a tales personas deben de ser muertos, deben de ser apedreados. ¿Tú qué dices? Viene el Señor y trae una oportunidad tan maravillosa y le dice: el que esté limpio de pecado, el que esté libre de toda culpa, que tire la primera piedra. Todos empezaron a arrojar las piedras. Se queda solo el Señor con aquella mujer y le dice: mujer, ni yo te condeno, le dijo. Vete. ¿Pero qué le dijo? No peques más, para que no te venga otra cosa peor, le dijo. ¿Sabe qué estaba dando a entender el Señor Jesús? Procura santificar tu vida, pues, ya que tienes una oportunidad. Saben, hermanos, de que dentro de la gracia que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, ese es lo duro. Porque a muchos nos gustaría que nos digan, por ejemplo: hermano, si usted se da cuenta de algo que yo estoy haciendo malo, hermano, por favor, dígamelo. Hermano, regáñeme, por favor. Hermano, y de hecho que lo hicimos. Ustedes se recuerdan que eso lo hicimos muchas veces. Y ayunó, hermano. ¿Por qué no vino a la oración? ¿Y por qué no fue al retiro? ¿Y por qué no? Entonces, había una exigencia para el pueblo. Pues a algunos les gustó tanto aquello, ¿no? Les encantó aquello. Gracias a Dios que los hermanos nos exigen. Gracias a Dios que los hermanos nos presionan. Gracias a Dios que los hermanos nos demandan. Por eso es de que la gracia, vivir la gracia en este tiempo, muchas personas no lo logran comprender, porque la gracia es demandarse a uno mismo. No va a esperar usted que se le diga: ¿y por qué está haciendo tal cosa? ¿Y por qué lo otro? No. Usted debe de buscar, usted debe de encontrar en la palabra, usted debe de encontrar la guianza del Espíritu Santo en su vida. Entonces, ahí se vuelve muy complicado, porque como no hay exigencia, no hay demanda, nadie lo está presionando, entonces fácilmente puede caer uno entonces en aquel plano del acomodamiento. Pero como nadie me ha dicho nada, nadie me pide nada, nadie me demanda nada, pues yo voy a llevar una vida como yo pueda. Voy a buscar a Dios a mi manera, conforme den mis fuerzas. Eso no es así. La palabra del Señor nos enseña, miren, hermanos, la palabra es una demanda para nuestra vida. Uno mismo lo tiene que buscar. Por eso ahí van a ver ustedes, hermanos, este pasaje que vamos a leer. Busquemos en el libro de Daniel. Capítulo 12. Está hablando el profeta Daniel de su experiencia. Capítulo 12, versículo 8, dice: y oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es el tiempo en que estamos viviendo. Muchos serán, como dice ahí, limpios. ¿Y qué más?
y, ¿cómo dice? ¿Por qué no se quedó únicamente la lectura o el texto? Muchos serán limpios. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí habla del proceso que nosotros debemos de vivir y debemos de experimentarlo como creyentes. Y la misma naturaleza nos enseña todo esto. Por ejemplo, si uno no se exige a uno mismo, lo más probable es que lo terrenal, lo animal brote en nuestra vida si uno no se exige. Eso está como que, si yo les pregunto aquí, hermanos, ¿será que a nuestra carne le gusta que uno ore? Así legales, a nuestra carne le gusta que uno ore. Esa lucha que se sostiene como creyentes, la carne no le gusta eso, porque es un beneficio para nuestra alma, es un beneficio espiritual. Entonces inmediatamente nuestra carne se opone. Por eso usted dése cuenta que cuando usted viene, dobla sus rodillas o busca el lugar donde usted acostumbra a orar delante de Dios, viene usted y quiere entablar esa relación con Dios, que comienza, que la mente empieza a trabajar por acá, que si es una mujer pues tiene tantos compromisos en la cocina, está pensando en no sé qué, en la comida, en sus deberes, pero ahí está. ¿Qué va a pasar con aquella mujer que está en ese momento de querer entablar una relación con Dios? Si no lucha, si no pelea, si no se esfuerza, únicamente quedará ahí. Lo mismo pasa con nosotros los varones. Viene uno, dobla uno rodillas, inmediatamente la mente de uno está pensando en el taller, en la oficina, en la computadora, en los compromisos, en que no sé qué, hay una lucha espiritual que se sostiene. ¿Qué es lo que tiene que darse entonces en la vida de uno? Hacer el esfuerzo, exigirse a uno mismo. Porque nadie lo va a hacer por usted, seguro. Nadie. Si usted es un hermano casado y su esposa lo apoya en ese sentido y le dice, mira, oremos, y lo apoya y lo presiona, pues gracias a Dios. O puede ser al revés. El esposo viene y ya oraste, le dice a la mujer, ya buscaste a Dios, o en este caso a los hijos, pero lo más probable es que eso no se da. Lo más probable es que eso es, muy poco se oye eso dentro de las familias. Cada quien por su lado, que las hijas o los hijos en la computadora, el papá en sus deberes, en sus obligaciones, y la mamá en la cocina, y eso es lo que regularmente se da. Por eso de que debe de entrar en nosotros aquel anhelo, porque la carne no quiere. Allí es donde uno debe de exigirse a uno mismo, esforzarse. El pasaje que acabamos de leer dice, muchos serán, ¿cómo dice ahí? Limpios. Pero agrega y dice, y emblanquecidos. Y todavía agrega y dice, purificados. Oigan estos tres procesos que habla la palabra del Señor. Muchos serán limpiados. Está como limpiar es, ¿qué ejemplo les podría poner? Pensemos que usted tiene un jardín, donde en el jardín pues empezó a crecer mucho monte, ¿no? Que no fue sembrado, que brotó, y entonces usted viene y le dedica tiempo a limpiar aquel jardín de todas las malezas, de todas aquellas hierbas que creció ahí, que hace un estorbo, y lo arranca y todo eso. A eso se llama limpiar.
Eso, eso fue lo que pasó exactamente con nuestra vida. El Señor lo llamó, me llamó, nos llamó a todos de donde estábamos. Y lo que el Señor hizo fue limpiar nuestra vida, ¿sí o no? Eso fue lo que el Señor hizo, limpiar nuestra vida, quitar todas aquellas cosas que traíamos. Pero, y dice, muchos serán, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice? No, la primera parte, limpios. Pero ¿qué pasa si queda uno únicamente en una condición en que el Señor interviene, limpia nuestra vida y se queda ahí? ¿Pasa o se cumple lo que la palabra del Señor se refiere un día el Señor Jesucristo, que de aquella persona que es sacado afuera todos aquellos malos espíritus? Dice que aquella casa es limpiada, barrida y ordenada, dice, ¿verdad? Pero si no se ocupa, aquella casa permanece vacía. Satanás al tiempo viene otra vez y llega y alcanza a ver ahí por la ventana y se da cuenta, esa casa sigue vacía. Y se acerca otra vez ahí por otra ventana y sigue vacía esta casa. Entonces viene Satanás y dice que va y busca a otros 7 espíritus peores, y va y se meten en aquella vida, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, dice. ¿Qué es lo que sucedió entonces? ¿Qué pasó con esa vida? El Señor ya hizo lo que Él tenía que hacer, pero el problema es que si uno no le pone diligencia, si uno no le pone interés, la vida de uno se queda entonces en stand-by. Ahí es donde surge el peligro, que muchos creyentes viven en este pleno siglo XXI, hermanos. Creyentes que abarrotan las iglesias, pero con una vida saturada de un montón de cosas malas. No se exigen a sí mismos. Entonces, el proceso entonces para nuestra vida como hijos de Dios es esto. Viene el Señor, hace lo que tiene que hacer, limpia, perdona nuestros pecados con su sangre. Entra aquel proceso entonces, emblanquecer. ¿Qué es emblanquecer? Ir quitando todas las manchas que están bien impregnadas dentro de la vida de cada uno de nosotros. Empieza a quitar todas aquellas manchas. Hay una figura también que se utiliza en la palabra del Señor. Dice que el Señor se sentará, dice, para purificar. Así dice en el libro de Malaquías, para purificar a los hijos de Leví, porque los limpiará, dice, y los afinará como se afina la plata, dice. O sea, el proceso que nosotros debemos de estar disfrutando, debemos de estar viviendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, se da estas experiencias que les voy a decir de muchos creyentes. Sí, yo sentía a Dios antes. Sí, yo sentía mucho la presencia de Dios. ¿Y por qué ya no lo siente ahora? Yo quiero decirles, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Si desde luego que Dios se manifestó a su vida, se dio a conocer, eso lo deberíamos de seguir disfrutando. Sus experiencias en Dios, esa relación entre uno y Dios se debería de estar disfrutando, se debería de estar viviendo. ¿Por qué? Por el mismo interés que uno tiene. Pero deje usted de buscar a Dios. Se va a convertir uno en aquellas personas, sí, yo antes hacía tal cosa, sí, yo me recuerdo que antes, sí,
no se puede vivir de un pasado. El proceso dentro de nuestra vida debe de seguir siendo maravilloso. La vida de los justos es como la luz de la aurora. Alumbra y va alumbrando y va alumbrando y va iluminando y va iluminando más y más en nuestra vida. Entonces, el proceso es, muchos serán limpios, emblanquecidos. ¿Y qué más dice? Ese proceso. Saben, hermanos, de que el milagro que Cristo hizo en nuestra vida, en ordenar nuestra mente, en limpiar nuestra cabeza, nuestro corazón, de tanta suciedad que traíamos del mundo, eso debe de continuar. Porque si uno no lo busca, ahí la mente de uno se ocupa de tantas cosas y termina uno haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero dice aquí entonces la palabra del Señor: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, dice. Pero los entendidos, saben, hermanos, que ese proceso debe de darse en nuestra vida. Está como que cuando usted agarra la palabra del Señor, agarra la Biblia, se pone a leer y entiende cosas nuevas. Y entiende cosas nuevas. Y para usted se vuelve algo tan especial. Por eso de que la lectura de la palabra de Dios se vuelve algo, voy a utilizar esta expresión, se vuelve algo para uno fascinante. Pero aquella persona que quedó en un stand-by, de que se quedó detenido en algo, ya no le encuentra la vida en la palabra. Al contrario, se vuelve aquello pesado, se vuelve, yo no entiendo, no sé, me da sueño, no sé, mejor ahí que se quede. Ese es tan peligroso. Pero la comprensión, el entendimiento que debemos de estarlo disfrutando, eso debe de continuar en nuestra vida. Ahora haga usted el resumen en su vida. ¿Cómo es su experiencia? Cuando usted lee la palabra, cuando usted se acerca a Dios, se vuelve aquello como fue un principio, algo tan fascinante, tan hermoso, tan atractivo, ¿o no? Porque si eso sigue, pues sigue la comprensión dentro de su vida. Ahora leamos cómo enseña el apóstol Pedro hablando a la iglesia sobre esto que les estoy transmitiendo en esta noche. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, o sea, refiriéndose a la iglesia, poniendo, como dice ahí, ¿y qué es ser uno diligente? Pues si usted tiene algo, cuídelo y auméntelo, pues. Poniendo toda diligencia. Diligencia es aquella persona que siempre está activo. Diligente es aquella persona que se le nota. Se nota la diligencia que lo lleva. Pero hay otras personas, se han dado cuenta ustedes, hermanos, que hay personas
que son pero haraganes, que hasta en su forma de caminar se le echa de ver encima que es un haragán, que se le dice, hay un proverbio que dice así, el perezoso dice, el perezoso dice, el león anda por la calle, de plano que me va a comer, dice. Así dice el perezoso. Pero el diligente, ¿sabe qué es el diligente, hermanos? ¿Se da cuenta que está el peligro? Se escapa, ¿eh? Se da cuenta que está el adversario, se da cuenta que hay peligro, se da cuenta que hay una trampa ahí. ¡Ja! Mira qué hace. Nunca se me olvida, en una oportunidad yo me subí en un bus y vine y pagué mi pasaje. Y me di cuenta que ahí adentro había una cuestión mera sospechosa dentro del bus. Así, porque Dios pues le da a uno la forma de percibir algo inmediato. Me di cuenta que había una cuestión mera sospechosa y mera rara. Inmediatamente le dije, me equivoqué de bus, le dije, me voy a bajarle. Sí, me bajé rapidito. Ni modo que ahí me hubiera metido yo en el problema ahí. No, el Señor nos da una capacidad de analizar, de ver, de discernir. Saben, hermanos, que ese es el fracaso que viven muchos creyentes en nuestros días. Hay quienes que juegan con el pecado. Hay quienes que juegan con la maldad. Hay hombres casados que empiezan a coquetear con mujeres casadas. Oh, lo que delicado. Eso es tan delicado. O jóvenes que empiezan a tocar fuego, que empiezan a tocar, que empiezan con cuestiones. Cuidado, jóvenes. Dentro del camino, dentro del evangelio, dentro de la carrera espiritual, se requiere que seamos diligentes. Si hay alguna adversidad, si hay alguien que le está tirando ojos, si hay alguien que le está tirando, cuidado. Cuide su alma. Cuide lo que Cristo le ha dado, esas perlas que Dios le ha dado en sus manos. Cuídelo. No se sienta así como quien dice, una persona así bien, como dicen en el mundo, alguien que tiene mucho pegue, ¿va? Eso sería lo peor. Y ese es el problema que se vive en el mundo. Dentro del el mundo cristianismo, entre paréntesis, ¿va? Si algo que sí debemos de tener nosotros, hermanos, como hijos de Dios, es ser personas bien atentos, bien diligentes, porque si no, ahí viene el fracaso seguro. Vosotros también, dice el apóstol Pedro a la iglesia, poniendo toda diligencia. Se nota cuando alguien es diligente, ¿verdad? Se nota. Por los ojos se le nota, en la cara se le nota cuando alguien es diligente, como también cuando alguien es bien perezoso, en el rostro se le nota. Tienen una cara de pesados, así una cara de no, de desgano, no querer hacer nada. Ese es lo peligroso. O sea, ¿sabe qué es eso? Alguna vez le ha dado modorra. Yo lo veo cuando mi hijo lo mando a estudiar en la mañana, a las 5:30 que lo levantan, sale aquel patojo de las chamarras, todo. ¿Sabe qué hago yo? Lo agarro y lo meto en la ducha. Cuando le cae el agua encima, sale aquel muchacho ya, dinámico ya. Así pasa. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay mucha gente dentro de las iglesias, están metidos en una modorra espiritual? Pero
¿Será? No. Y ponen tantos pretextos, ponen tantas excusas. No se puede, hermano, es que muy difícil, hermano. Es que usted sabe que Dios lo entiende uno, que uno es débil, hermano. Como que si tratáramos de reducir el gran poder de Dios, hermanos, a una cuestión tan simple, tan bajo, no, hombre. Yo les quiero decir, Dios no ha cambiado, hermanos. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Su eterno poder, dice la palabra del Señor. Entonces, vosotros pues, hermanos, poniendo toda diligencia, y oigan lo que dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿sabe cómo dice? Virtud. ¿Y qué es eso de añadir? Aumentar, pues. Eso quiere decir añadir. Y saben, hermanos, de que ese es el problema, que mucha gente, yo tengo una gran fe en Dios, yo sí le creo a Dios, pero ya a la hora de demostrarlo, cuando les toca que ir al terreno de los hechos, cuando les toca que ir al campo de batalla, ahí es donde muchos fracasan. Ahí es donde muchos no logran pasar la prueba. Por eso, hermanos, de que el Señor nos da el conocimiento, nos da las indicaciones, pero de ahí el Señor nos manda al campo de batalla. Sí, nos manda al campo de batalla. Entonces dice, por eso debemos de añadir a nuestra fe, ¿qué dice? Virtud. Y la virtud es hacer bien a muchos. No nos deberían de conocer como personas, ¿qué le digo? Personas amargados, personas egoístas. Por eso dice aquí, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Y a la virtud qué dice? Alguien podría decir, hermano, yo gracias a Dios, yo ya leí la Biblia 5 veces, por decirles algo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, gracias, ya lo conozco. Déjenme decirle en esta noche, la grandeza de Dios es inescrutable. ¿Sabe qué es inescrutable? Que no tiene tope, que no tiene fin, que no se puede limitar a algo. Entre más lee usted la palabra de Dios y usted disfruta, tendrá inspiraciones en Dios. Disfruta y vive aquellas experiencias. Tal vez lo vivió Abraham, pero usted lo vive hoy. Por eso es de que se vive en nuestro tiempo, hermanos. Mucha gente piensa que hasta hay muchos que hablan con atrevimiento de esta manera. Pero si los milagros fueron para el tiempo antiguo, fue necesario para que la iglesia entrara. Yo quiero decirles, el poder de Dios está presente hoy. Los milagros, los portentos, las maravillas, las manifestaciones, las revelaciones de Dios. Yo cuando leo de la experiencia de Abraham, como él platicó así literalmente con 2 ángeles, digo, Dios mío, eso ha de haber sido maravilloso. Pero no me quiero quedar ahí únicamente. Yo también quiero ver eso, Señor, digo. Y así se lo pido a Dios. Y la verdad es de que, por eso, hermanos, de que dentro del camino, dentro del evangelio, las experiencias en Dios deben de ser tan maravillosos. Usted lo debe de estar disfrutando. Y dice, y a la virtud conocimiento. ¿Qué quiere decir? Conozca más de Dios.
No habría necesidad de que usted venga aquí, hermano, ¿qué voy a hacer en tal caso? Hermano, ¿qué me aconseja? Está bien que búsquese más para que sea confirmado lo que quiere hacer. Y dice conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Sabe qué es eso, hermano, de dominio propio? Un equilibrio. Aquellas balanzas que uno agarraba, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora son las balanzas, ya son digitales ahora. Solo pone uno y aparece el número. Pero las balanzas originales era que usaban una pita al centro y tenía que tener el mismo peso. Porque si pesaba más a un lado, a eso se llamaba la desbalance, ¿va? Pues el dominio propio es ese equilibrio que debemos de tener. ¿Saben, hermanos, por qué nuestro carácter empieza a cambiar? Alguien podría decir, mire, yo no sé por qué yo no sé por qué ahora me enojo más. De plano, porque como mis hijos ya crecieron ahora, por eso me sacan más el calor. Ahora es cuando más maduro debería de ser. Así. Es que esta mujer ya me saca el calor, ahora me saca de mis casillas. No sé, ¿por qué? Es cuando más maduro debería de ser. Dominio propio. Por eso es de que hay que ir creciendo, hay que ir aumentando, hay que ir cada día como la luz de la aurora. Entonces, dominio propio. Y el dominio propio, ¿se ha puesto usted alguna vez cuántas veces le ha hecho Dios esperar algo? Así haciendo un paréntesis. Que se me olvida que yo le hice una petición a Dios en una oportunidad. Esperé como 16 años para que llegara la respuesta, pero llegó la respuesta. ¿Y usted? ¿Cuánto ha esperado? Hay experiencias donde Dios responde de un día para otro, pues. Hay experiencias donde Dios interviene de una manera impresionante. Dios da respuestas así, miren, hermanos, inmediato, pero hay otras que no. Yo he visto muchos hermanos perder la paciencia. No se debería de perder. La paciencia en la vida debe ser como la luz de la aurora, cada vez más firme, cada vez más convencidos, cada vez más seguros. Por eso dice a la paciencia, dice al dominio propio la paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad, ¿cómo dice ahí? ¿Qué es eso del afecto fraternal? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien se queda en stand-by? De repente empieza a ver normal que tal hermano, es el hermano, y empieza uno a desvalorizar a su pueblo, empieza uno a desvalorizar a la iglesia, empieza uno a desvalorizar la obra de Cristo en cada uno de ustedes, y de ahí empiezan a surgir los problemas. De ahí empieza a faltarle respeto a alguien, empieza a faltar el respeto a tal hermano, a tal hermana. De ahí, como empieza a ver tan normal, usted se siente ya con derecho. De ahí le empieza a faltarle el respeto a las autoridades dentro de la iglesia. De ahí les empieza a faltar el respeto. Mm, Ese es símbolo de que alguien se ha quedado en stand-by. Cuando existe el afecto fraternal, valoro la presencia de mis hermanos. Valoro la compañía de mis hermanos. Valoro a mis pastores. Valoro la palabra. Valoro el mensaje. Saben, hermanos, que eso es algo cuando uno empieza a acomodarse físicamente. Hay quienes que hasta el mensaje les empieza a dar sueño.
y empieza una pesadez, extraño hasta. Pero cuando alguien va en ese proceso que dice la palabra del Señor, mire hermanos, come de la palabra, se sacia de la palabra, se alimenta de la palabra, no importa quién predique, porque lo que trae es necesidad de comer, de nutrir su alma, ¿verdad? Lo que trae es necesidad de alimentarse. La buena pregunta es, ¿y el proceso en su vida va bien, hermano? ¿De verdad va bien el proceso en su vida? Sigue para adelante, va a la perfección, va cada día para adelante o de repente está retrocediendo, o de repente está parado. Lleva meses y años de estar parado. ¿Y qué espera? Corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Dónde dice? Hay que seguir caminando. Hay que seguir el proceso en nuestra vida. Esa perfección, que su fe se fortalezca, que su amor a Dios se fortalezca, que su conocimiento cada vez sea más sólido, que su amor a Dios, que su amor a los evangelismos, su amor a los privilegios. Nunca se me olvida, estaba un día ahí en la puerta. Iba entrando un hermano y le dijeron los que estaban en el grupo, y le dijeron, ¿vos no te recordás que hoy te tocaba cuidar la puerta? Le dijeron, no me recordaba. Imagínense hermanos, yo me quedé asustado. Eso es lo que pasa cuando alguien empieza a desvalorizar, se le olvida, ya no le pone interés, ya no ama aquello, y se empieza a brotar muchos gestos en su vida de un menosprecio por las cosas de Dios. Eso es lo que no tiene que pasar en nuestra vida. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Hermanos, cada vez más debemos de estar firmes, sólidos, convencidos. Todos aquellos valores se deben de seguir perfeccionándose en nuestras vidas. Vamos a orar en esta noche.